si hay un abogado que sepa, por ejemplo, que se hace una compraventa de un bien inmueble de cierto monto y que saben que no hubo un financiamiento para la compra de ese bien inmueble, ahora lo tienen que reportar. Entonces, y no por nada malo, pues porque lo que quieren es que se identifique el beneficiario final, realmente quién es el dueño, porque una cosa es que la propiedad salga a nombre de José, pero realmente el propietario o el dueño es María José, por decirlo así. Entonces lo que quieren es llegar hasta arriba. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola Santos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que está creado especialmente para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple, sin tanto enredo. Si les gusta el contenido que hacemos, nos ayudarías muchísimo dándole like y seguir si estás en las plataformas como Apple Podcast o Spotify. Y si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerda que si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, puedes visitar nuestra página web www.piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros Marcela Martínez, quien es economista con una maestría en finanzas por la Grenoble Graduate School of Business. Posee la certificación CAMS y un diplomado ejecutivo del Instituto Empresas en temas de compliance y gestión de riesgos. Actualmente es CEO y cofundadora de la consultora boutique We Consulting, enfocada en temas de gestión de riesgos y compliance. Participa también como miembro experto de la Standards Council of Canada para el Comité Técnico 262, Gestión de Riesgos, y para el Comité Técnico 309 de Gobernanza para las Organizaciones. También es docente de algunas universidades en Guatemala. Y con esa introducción le damos la bienvenida a Marcela. Marcela, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por Canadá? Hola Nicole, muchísimas gracias por permitirme hablar en este espacio y poder llegar a muchas personas con temas tan importantes que ustedes tienen en Pirani. Es estupendo, realmente. Y en Canadá, bastante bien. Hace frío, pero ya la primavera está entrando, entonces ya las temperaturas son menos fuertes, ¿verdad? Pero igual, frío. Estamos muy bien. ¿Y tú? Y acá en el hemisferio sur, más bien estamos entrando al invierno. Yo que me encuentro por Argentina, empieza a bajar las temperaturas ya desde la semana pasada, así que nos vaya todo bien este invierno. Marcela, ahora sí, me encantaría arrancar el episodio contigo. Vamos a estar hablando de un tema del cual no se ha tocado mucho y en el sector que creo que es primera vez que vamos a hablar dentro del podcast. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer un enfoque basado en riesgos AML para el sector inmobiliario. Así que todos nuestros oyentes que están dentro de este sector, presten mucha atención porque Marcela tiene mucho que contarnos. Marcela, me encantaría que podamos partir conociendo cómo se manifiesta la actividad de lavado de dineros en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes. Excelente pregunta, Nicole. Fíjate que este es un tema que sí es importante ponerle atención porque el sector inmobiliario es el cuarto sector más vulnerable en temas de lavado de activos a nivel mundial y donde hemos visto muchos casos, ¿verdad? Donde oligarcas pues adquieren un montón de inmuebles lujosos en un montón de jurisdicciones y realmente el lavado de activos se da en las tres etapas que se conocen de lavado de dinero en la parte de la colocación, estratificación y la integración. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la parte de la colocación, en lugares remotos en nuestros países, por ejemplo, alguien está interesado en comprar un terreno y ves que realmente el intermediario, a veces no hay intermediario y a veces hay intermediarios, y la compraventa de ese terreno se puede hacer a través de efectivo. Y el origen de los fondos, pues, ¿por dónde puede venir? Puede ser de origen lícito o ilícito. Esa es una parte. Otra manera también que se da es cuando hay renovaciones o reparaciones, ¿verdad? Dentro de alguna propiedad que está en renta, incluso el pago de algún alquiler, eso también se puede dar ahí en la parte de la colocación. Pero donde vemos ya la mayoría de tipologías, por decirlo así, en tema de lavado de activos para el sector inmobiliario se da mucho en la estratificación y ya la integración. Entonces, en la estratificación, por ejemplo, ves alguna persona que ya
cometió algún delito, ya sabemos que el origen de esos fondos es ilícito, lo que hace es pedir un préstamo hipotecario, por decirlo así, o fiduciario, y lo que hacen es ir pagando las cuotas del préstamo con ese dinero. Esa es una parte. A través de empresas ficticias, fantasma también, ¿verdad? Testaferros, que se dan mucho. Entramados societarios bien complejos. Y en la parte ya de la integración, que ya sabemos que ya el dinero pasó por todo, ya dio la vuelta, ¿verdad? Por decirlo así. Ahí es donde se da mucho la parte que hemos visto en las noticias, ¿sí? Que de repente ven que alguna persona expuesta políticamente tiene propiedades en diferentes lugares, pero ya es porque ves que tienen unos, digamos, entramados societarios bien complejos a través de fideicomisos, por ejemplo, y donde es muy difícil identificar quién es el beneficiario final. Este es un sector del cual ha sido fácil, ahora lo pongo entre comillas porque se le ha puesto más atención y más enfoque para poder lavar dinero, ¿verdad? A través de la compra de activos, de bienes inmuebles. ¿Y por qué? Porque, mira, primero, es una transacción grande que la haces una sola vez, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, te aceptan efectivo. Y aquí voy a mencionar el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo voy a mencionar más adelante por qué. Segundo, porque quiera que no, va generando plusvalía. Entonces, no solamente has logrado ya integrar ese dinero en la compraventa de un activo, sino te genera plusvalía y ya tienes ingresos adicionales. Entonces, realmente es un buen negocio. Y es fácil ocultar quién es el beneficiario final. Eso es algo también que se da. Entonces, ahora regreso a la parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, ahorita hay muchos esfuerzos por parte del Grupo de Acción Financiera, el GAFI, para que la mayoría de miembros cumplan con las recomendaciones que ellos tienen. Dentro de ellos está el identificar quién es el beneficiario final, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia es algo pues que sí, no, ¿verdad? O sea, es muy difícil y en la mayoría de nuestros países también no tenemos acceso a eso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ahora no, los promotores inmobiliarios no están obligados a ser registrados como personas obligadas, ¿sí? Entonces, ahora ya empieza a salir una nueva ley en donde sí van a exigir a los promotores inmobiliarios o los que estén involucrados en la transacción de la compraventa de inmuebles cuyo pago sea en efectivo, que no sea a través de un financiamiento, ¿sí? De $300,000 hacia arriba, y es en algunos estados. Entonces, donde piden que por favor hagan ese reporte. ¿Okay? Antes era totalmente voluntario, pero ahora ya están exigiendo en algunos estados que sí se haga. Entonces, yo te diría que realmente en las 3 etapas que conocemos comúnmente como lavado de activos es donde se tiene que poner atención, siempre teniendo un enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Desde involucrando todos los sectores que están en la transacción, porque no solamente es el comprador, no solamente es el cliente, o no solamente es, por ejemplo, el promotor inmobiliario o la constructora. Están los que le llaman los gatekeepers, ¿verdad? Que son los guardianes. Aquí están involucrados los abogados, involucrados en la transacción, entidades financieras también, asesores fiscales, los valuadores también de la propiedad. Entonces ves que hay diferentes actores que no necesariamente son sujetos obligados y no tienen la obligación de reportar o de tener un enfoque basado en riesgos y decir, bueno, estos son los riesgos que yo tengo y cómo los puedo mitigar, etcétera, etcétera. Pero que por ahí te saltan alertas, ¿verdad? Y tiene que tener cierta responsabilidad porque participan en la transacción. Entonces, lo que me estás contando es que, según esta nueva ley en Estados Unidos, estas personas que vendrían a ser como los guardianes también tendrían que estar respondiendo frente a específicamente transacciones en cash mayores a un monto a través del Fíjate que banco. es que no tenga financiamiento, que no sea a través de financiamiento, básicamente. Entonces, por ejemplo,
si hay un abogado que sepa, por ejemplo, que se hace una compraventa de un bien inmueble de cierto monto y que saben que no hubo un financiamiento para la compra de ese bien inmueble, ahora lo tienen que reportar, ¿verdad? Entonces, y no por nada malo, pues porque lo que quieren es que se identifique el beneficiario final, realmente quién es el dueño, porque una cosa es que la propiedad salga a nombre de José, pero realmente el propietario o el dueño es María José, por decirlo así, ¿verdad? Entonces lo que quieren es llegar Ujú. hasta arriba, ¿verdad? Como que tratar de ir mitigando ese tipo de cosas. Es un estira y encoge realmente, pero no solamente es en Estados Unidos. Yo creo que la identificación del beneficiario final es uno de los mayores desafíos que se tiene más que todo cuando trabajas para una promotora inmobiliaria y tienes la obligación de hacer una debida diligencia, identificar el UBO, digamos, como dicen en inglés, es bien complicado, porque no tienes acceso a la información, no tienes los recursos, es decir, las mismas entidades del Estado no se tiene la infraestructura, y si se tiene, no tienes acceso a ella, ¿sí? O, por ejemplo, tal vez una tipología que se da mucho es cuando tú registras el valor de una propiedad por debajo del valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diferencia, ¿sí? Entre el precio real y realmente lo que registras? Que lo que hace el delincuente, por decirlo así, es de que se lo da como comisión al valuador, ¿sí? Esa es otra de las cosas que pasan. Entonces, se conocen, pero digamos ya cuando yo por lo menos cuando yo trabajé como oficial de cumplimiento en temas de lavado de activos para una desarrolladora inmobiliaria que tenía tanto la promoción como el desarrollo, ¿sí? De proyectos residenciales como comerciales, es el acceso a la información. Tienes que empezar a generar data y no hay una comunicación entre sujeto obligado no financiero con financiero, ¿verdad? Obviamente porque hay confidencialidad, está esa relación entre el cliente y la institución financiera, lo del secreto bancario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy limitado. O sea, al final cuando tú realmente estás haciendo tu evaluación, tu enfoque basado en riesgos, bueno, aquí qué puede pasar, ¿verdad? XY es ya cuando quieres llegar a la parte de mitigar, ¿sí? Ahí es donde es un poquito más complicado porque podrías decir, bueno, la cooperación de tal entidad o con tales entidades y ahí es donde encontramos un poco más de desafíos, ¿verdad? Al momento de poder mantener los eventos de riesgo que pueden llegar a materializarse, pues los controles adecuados. Marcela, ¿y cuáles son esos factores de riesgos específicos en los que los profesionales, por ejemplo, del sector inmobiliario, deberían de tener en cuenta al diseñar un programa de AML? Ok, perfecto. Mira, siempre son los que comúnmente se conocen, que está el cliente, canales de distribución, productos y servicios y la ubicación geográfica. No hay que olvidar, dentro de todos esos, tomar en cuenta riesgos emergentes, ¿sí? Yo siempre recomiendo que se haga un análisis PESTEL también para poder identificar qué posibles eventos de riesgo se pueden dar en estos factores de riesgo, ¿verdad? Que son los característicos. Súper importante es la parte del cliente, ¿sí? Eso es muy importante. Eh, y tener definido, digamos, por lo regular, cuando estás en el sector inmobiliario, tienes diferentes proyectos y diferentes mercados, ¿sí? Por ejemplo, estás desarrollando un bien inmueble que es para gente o para alguna familia con ingresos medios, tal vez tienes otro proyecto que es para ingresos un poquito más elevados. Entonces, incluso tu enfoque basado en riesgo va a ser similar y diferente también. Yo agregaría la parte de cliente, quiénes son tus proveedores, tus terceras partes. Es muy importante quiénes son tus terceras partes. Es decir, eh, si tú estás tercerizando la promoción inmobiliaria y tú eres una constructora, tú tienes que saber qué posibles eventos de riesgo pueda tener, ¿verdad? Si pueden llegar a estar involucrados en algún tema de, que sea de corrupción,
de soborno, sea algún conflicto de interés también. Agregaría también quiénes son tus contratistas, ¿sí? Cuando eres una constructora o una desarrolladora, es muy importante tú saber quiénes son tus proveedores, ¿verdad? Más que todo como hemos sabido, ha habido pues casos muy complicados, ¿verdad? Como es el de Odebrecht, que atacó a toda Latinoamérica, ¿verdad? Y ahorita vemos que pues Grupo Aval ahorita ya finalizó con un caso que tuvo con el SEC, ¿verdad? Que era relacionado obviamente con uno de los tramos de la carretera de Ruta del Sol en Colombia. Pero te digo que esto es algo que a veces no se toma en cuenta. Digamos, siempre cuando somos sujetos obligados, siempre nos vamos por los factores de riesgo que el regulador o la unidad de inteligencia financiera nos dice, ¿verdad? Y mi recomendación es ir más allá, porque cuando tú haces un enfoque basado en riesgo, es más integral. Es decir, tienes que tomar en cuenta la transacción desde su inicio, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes contratistas, proveedores, abogados, incluso los de la contabilidad, asesores fiscales, valuadores, todos ellos. Entonces, digamos como que incluiría adicional a estos 4 factores de riesgo a todos aquellos actores que están involucrados en la transacción, básicamente. Ubicación geográfica. Otro ejemplo. Cuando tú haces un enfoque basado en riesgos, siempre es porque te estás adelantando. Es una manera de prevención y es una herramienta para tomar mejores decisiones. ¿Qué pasa? Sí, tú tienes contemplado desarrollar un proyecto en Panamá o en Honduras, ¿sí? En los próximos, qué sé yo, 2 años. Que es otra cosa, tienes que definir bien cuál es tu horizonte de tiempo, cuando ese es tu enfoque basado en riesgo. Pero supongamos, ahorita hemos estado observando, por ejemplo, que en Panamá el expresidente Martinelli se está lanzando a hacer otra vez la candidatura presidencial y ya fue sentenciado por delitos de lavado de activos, aunque él dice que es inocente, ¿sí? Pero ya salió, o sea, ya está ahí. Y en el caso de Honduras tienes la esposa del expresidente, que ahorita hondureño, que fue recientemente condenado en Estados Unidos por temas de lavado de activos y narcotráfico, ¿sí? Entonces, digamos, aquí es importante venir y decir, bueno, ¿cómo me afecta? Tú sabes que tu tolerancia es, yo no quiero que hayan ingresos o ningún tipo de, no quiero que mi firma o mi organización se vaya a involucrar en temas de lavado de activos, pero tú tienes que tener una tolerancia al riesgo en cuanto a si llega a materializarse un evento de riesgo, ¿cuál va a ser mi impacto en mis operaciones, en mis ingresos? ¿Sí? Tienes que definir. Entonces, si tú estás pensando desarrollar algún tipo de proyecto comercial o residencial o lo que sea en estos países, tienes que anticiparte, ¿sí? Tienes que ver cuál puede ser el impacto que pueda tener financiero, no financiero, en tu reputación, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Será que el GAFI, al ver esto, si realmente llega a suceder, vuelve Panamá a la lista gris, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos, este enfoque basado en riesgo como que estás todo el día pensando, no es solamente que tú vas actualizando y vas diciendo, bueno, mis factores de riesgo son estos, y los voy a actualizar una vez al año. No, es que esto es constante, esto es todo el tiempo, es de ir también con las diferentes áreas dentro de la organización, quienes están ahí, mira cómo es todo, no es solamente la función del oficial de cumplimiento, valga la redundancia, sino que es de todos. Y por lo regular, ventas y cumplimiento pues chocan, pero al final uno tiene que volverse aliado de ellos, pues porque ellos son los que tienen el cara a cara, ¿verdad? Y también las del área de desarrollo. Pero te diría que aparte de estos factores de riesgo que te dicen las guías o que te dicen que mínimo tienen que tener, hay que ir más allá, Nicole, hay que ir más allá de solamente eso, porque hay más. Cuéntame más bien cómo pueden los agentes inmobiliarios identificar, por ejemplo, todo esto lo que me estás contando, ¿no? Vamos a identificar y evaluar estos riesgos relacionados al lavado de activos en esas transacciones inmobiliarias que pues están involucrados todos en la empresa. Ujú. Buenísimo. Mira, en la parte de la identificación es la que toma más tiempo. Y yo siempre lo que les recomiendo
a aquellos que trabajan en una organización, porque después me voy a ir a los que son individuales, que es lo que les toca más duro, a los que son corredores de bienes raíces, es un enfoque distinto para ellos. Pero digamos en la parte ya cuando trabajas para una promotora, para una desarrolladora, en la parte de identificación trata de armar un equipo primero, con la tecnología, con los recursos humanos, mercadeo, ventas, el de desarrollo, para que ellos te vayan diciendo qué posibles eventos ellos ven dentro de sus actividades diarias. Entonces van tomando nota, etcétera, etcétera. Siempre hay otras, por ejemplo, otras herramientas que se utilizan, es el de los 5 porqués. Por ejemplo, ¿por qué el día es gris hoy? Porque va a llover. ¿Y por qué va a llover? Hasta que llegues al quinto por qué, básicamente. Y al mismo tiempo, en la parte de la identificación, algo que yo también sugiero, una herramienta que es muy útil, es la de el diagrama del bow tie, el bow tie analysis, donde básicamente tú en el bow tie es la pajarita, ahora que tiene forma de pajarita, donde básicamente en el medio, ¿sí? Tienes el evento de riesgo que has identificado y, vemos como que a los lados, ¿sí? En el que está del lado izquierdo, tú dices, bueno, en este evento de riesgo, si llega a materializarse, ¿qué controles actualmente tenemos preventivos? Entonces, esa herramienta lo que te ayuda es ya empezar a identificar qué controles son los que te ayudan, si es que existen o no existen, primero, y si existen, a ver qué tan preventivos son, ¿verdad? Y después del otro lado, del lado derecho, ya colocas qué controles detectivos o correctivos son los que tienes, si es que existen, ¿verdad? No necesariamente tienes que entender todos los controles preventivos, correctivos o detectivos, pero por lo menos algunos. Entonces yo empezaría con eso, siempre estar hablando con la gente que esté involucrada, observar mucho, preguntarles dónde es donde más les duele, dónde más tienen miedo, a los que son promotores, con ellos tener un acercamiento, porque ellos son los que tienen el uno a uno con el cliente, quienes llegan, a veces se van, quienes están en el monitoreo de las transacciones también, los que están en la contabilidad, si han visto algo sospechoso, recursos humanos también, porque también otra parte que se da es que a veces muchos fraudes se dan internamente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los fraudes ocupacionales en su mayoría, pues ya estás convirtiendo un delito que más adelante, por ejemplo, si yo cometo un fraude donde en ventas yo estoy diciendo que cambiando un poquito la cantidad de ventas que he hecho de propiedades y sin que se den cuenta porque no hay una adecuada segregación de funciones. Es decir, el oficial de cumplimiento tal vez no se va a meter con lupa a ver realmente cuántas casas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si no se dan cuenta, se va a cometer un fraude y le van pagando en su nómina por comisiones, etcétera, etcétera, y lo va cambiando. Con ese dinero igual puede venir y comprar una propiedad. Estoy hablando de un caso de un fraude ocupacional, porque a veces nos vamos viendo un poco hacia afuera, pero también se puede dar hacia adentro de la organización. Entonces eso también hay que tenerlo en mente. Por eso es lo del política conozca a su empleado, ¿verdad? Entonces es otra parte de por qué viene ahí y también por qué es que recomiendan que se haga una declaración anual, los ingresos, digamos, y gastos de los empleados, que eso es muy delicado y que no siempre aceptan hacerlo, pero es parte de, como que de tu debida diligencia. Pero ahora estoy en la parte de identificación, después en la parte de la cuantificación, esta es la parte más complicada, porque si tienes data, tienes que ver que la data que tengas esté bien, que sea limpia, y si no la tienes, ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, tienes que moverte mucho de la manera cómo poder cuantificar tus riesgos, ya sea a través de mapas de calor o a través de otros métodos como metodología Monte Carlo, por ejemplo, con probabilidades, etcétera, etcétera. Y después ya la parte de la calificación, es decir, cuáles son tus riesgos más relevantes que tienes que ponerle atención inmediata, básicamente. Y si ya hiciste tu diagrama bow tie, entonces ya tienes una idea de qué controles tienes actualmente y qué tipo de mitigadores necesitarías adicionalmente o qué tratamiento le vas a dar a ese evento de riesgo, porque puedes sencillamente aceptarlo y decir,
mira, es que no tenemos de otra, o sea, tenemos que trabajar con este proveedor sí o sí, pero entonces ya sabes, ¿verdad? Y lo comunicas y ya lo tienes en el radar. Otro es transferir o pones una cláusula en los contratos diciendo de que no permitimos temas de lavado de activos o que ellos están de acuerdo a que uno pueda entre cierto tiempo hacer un monitoreo a través de su expediente. Hay diferentes maneras que puedes tratar cada evento de riesgo. Si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde vamos a seguir profundizando sobre este tema de AML en el sector inmobiliario con Marcela Martínez. Nos vemos.